Muy buenas noches. Traemos al economista Luis Andrés Sánchez, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con especialidad en estadística en la Universidad Central de Venezuela, quien nos viene a hablar de la coyuntura económica del país. Cuéntanos algo, Luis, de la economía. Buenas noches, José. Antes que nada, déjame darte las gracias por la invitación a este conversatorio económico y vamos a tratar de sintetizar una serie de elementos que están ocurriendo, que son cambios drásticos dentro del panorama, el forecast de Venezuela a partir de este año. Y digo a partir de este año porque estamos hablando de un periodo de transición y recuperación de toda una serie de sectores económicos que estaban totalmente en plena caída. La economía venezolana cerraba el año 2025 con elevadísima incertidumbre política, con una posibilidad de regreso a la hiperinflación, que ya habíamos salido de ella vía contracción monetaria por reducción del encaje legal, con un PIB nominal que está en el orden de 100 mil millones de dólares y que representa tan solo un 25% de lo que fue el año 2012, que fue el año de mayor producción de bienes y servicios en el país, en el cual Venezuela alcanzó la cifra récord de 400 mil millones de dólares. Es decir, que nuestra economía se había reducido a una cuarta parte de lo que fue en el año 2012. Por dar un ejemplo solamente comparativo, habíamos perdido el 75% del producto e Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial había perdido entre 20 y 30% de su economía en una guerra que abarcó prácticamente a todo el continente europeo, inclusive países asiáticos, y Estados Unidos participaron dentro de ello. Es decir, que de alguna manera todos los sectores económicos se veían afectados, menos el sector alimentos y el sector medicinas, el sector de telecomunicaciones con algún tipo de crecimiento, pero los sectores pilares, vista la economía dentro de los tres sectores, que son el primero, la extracción de materias primas, es decir, cuando en el año 1999, cuando hay un cambio drástico en el sistema político del país, se producían 3 millones y medio de barriles de petróleo y estábamos cerrando el año con aproximadamente unos 800 mil barriles de producción, más unas alícuotas que se le cobraban a Chevron, que era la única empresa que estaba siendo socia de alguna manera de PDVSA y que se le pagaban por márgenes y alícuotas sobre unos 250, 300 mil barriles. Es decir, estábamos en una producción que era menos de una tercera parte de lo que era el potencial petrolero de Venezuela de hace solo unos 26 años. La industria petrolera, pues la industria petroquímica, la refinación de los hidrocarburos está en una condición bastante precaria. El sector industrial muy deteriorado, no solamente por la condición propia de las empresas básicas, normalmente o básicamente ubicadas en la región de Guayana, sino también por la afectación directa que le trae la parte de generación de energía eléctrica. Guri está trabajando con un solo generador de 5 y evidentemente poner esas empresas a trabajar implicaba la posibilidad o el riesgo real de otro colapso, otro apagonazo como el que tuvimos en el año 2019. Y por último, los términos de intercambio comercial que beneficiaban al sector terciario, que era el comercio y el servicio, cuando ustedes vieron que se abrían bodegones y el tipo de cambio de alguna manera permitía que las importaciones crecieran y que los bienes del exterior estuvieran relativamente abaratados respecto a la producción local, fomentaba de alguna manera el consumo, más no la producción interna. Y ya el deterioro económico, después de unos 4 años de mantenimiento del ingreso en términos de salario básico más precario que ha tenido la humanidad. Es decir, estamos por debajo de $0.50 al mes y un nivel de pobreza crítica que se asoma al 90%. Entonces se veía que con esas condiciones de país y con toda una serie de poderes totalmente controlados bajo un modelo que había mostrado debilidades de todo punto de vista, que Venezuela podía regresar a un proceso hiperinflacionario.
Y hay que también recordar que la hiperinflación que vivió el país por casi 4 años es la segunda hiperinflación más grande, más longeva, de casi 4 años que vivió una economía petrolera. Es decir, Venezuela no solamente vivió después de Grecia la hiperinflación más larga de la historia, sino que aparte de ello es la primera economía petrolera, porque es paradójico que una economía petrolera sufra un colapso de hiperinflación, un tema que no se repetía en la humanidad desde los años 90. Al fin y al cabo teníamos un PIB nominal en términos de 100 mil millones de dólares, con un déficit fiscal, un desbalanceo entre los ingresos fiscales y el gasto público de aproximadamente 12 puntos del producto, que representaban 12 mil millones de dólares. Entonces, ¿dónde está el cambio y cuánto tiempo puede ocurrir, en cuánto tiempo puede ocurrir la transición y la estabilidad económica en Venezuela? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Vemos a una serie de empresarios petroleros interesados en volver a una Venezuela administrada de una manera más transparente. Vemos la creación de una cuenta en Qatar con la cual se deberían atenuar las presiones cambiarias. Ya hemos visto lo que ha pasado en el mercado paralelo, salvo el día viernes y el día de hoy, que estamos a 27 de enero, pero la tendencia debería ser a la estabilidad de la moneda. Vamos a hablar un poquito de cifras. En un escenario muy conservador, la producción petrolera venezolana, sin considerar las empresas del exterior, sin considerar que aparezcan fuegos artificiales por ahí en el contexto, podría llegar a 1.200.000 barriles. Esos barrilitos adicionales, que representan más o menos un 20% de crecimiento en la cantidad del producto, pero a su vez vender sin descuentos nuestro petróleo, a la vez llevar eso en un barco de 5 días versus un barco asiático que se tarda 26 días a puerta de llegada, pues hace que el costo unitario de producción se reduzca, así como ya entró en debate en primera discusión dentro de la Asamblea la ley de hidrocarburos, que hace falta para crear los estímulos suficientes y atraer una inversión que podría llevar al país en unos 10 años a una producción de 6 millones de barriles de petróleo diario. Pero hablando puntualmente del año 2026, ¿verdad? Ya por allí, solamente con el 20% de producción y evitando los descuentos y evitando las regalías a Cuba, solamente pagando los intereses de la deuda del fondo chino, que representa más o menos unos 230.000 barriles de petróleo, Venezuela pudiera percibir unos 6.000 millones de dólares adicionales. Aparte de ello, es probable que Venezuela retome su posición dentro del Fondo Monetario Internacional y evidentemente hacer uso de los derechos especiales de giro, los cuales estaban perdidos desde que el presidente Chávez decidió sacar a Venezuela del Fondo Monetario y no se reestructuró la deuda, una deuda que por cierto se inicia en el año 99 en términos de 40.000 millones de dólares y PDVSA con una deuda más o menos de 10-12.000 millones de dólares, y hoy en día la suma de ambas deudas son más o menos 250.000 millones de dólares. Es decir, que a Venezuela le entró entre el año 99 y el año 2010, y el año 2008, perdón, el precio del petróleo pasó de $10 a $130, ¿ok? Representando los ingresos más elevados que ha tenido el país, inclusive más elevados que la sumatoria de todos los ingresos que tuvo la República durante el siglo XX. Y aún así no vemos obras de infraestructura, vemos condiciones precarias en los hospitales, en las escuelas, en las universidades, vemos cómo absolutamente todo el capital humano que se había formado en Venezuela, pues mucho de ello se ha ido al exterior, y esperamos que regrese a Venezuela en unas condiciones pues favorables para el crecimiento profesional de esos seres humanos que fueron formados en universidades de primer nivel, como la Universidad Simón Bolívar, como la Universidad Central,
como la Universidad Católica, y que tienen que emigrar producto de las condiciones económicas que eran totalmente adversas. Lograr una independencia económica sin ayuda parecía un objetivo imposible. Pero entonces ya tenemos en términos de cifras unos 6.000 millones que pudieran venir por la vía petrolera y 5.000 millones de derechos especiales de giro. Ojo, los derechos especiales de giro no son depósitos o no son monedas ni criptomonedas. Son sencillamente el uso o el cupo que tiene para Venezuela poder tomar posesión de un crédito ante el Fondo Monetario. Pero en términos de flujo de caja de la nación, tú descuentas los intereses desde que nos salimos del fondo, de los DEC ya utilizados, y te da 4.000 aproximadamente, 4.000 millones por allí, más 6.000 de la producción petrolera en el escenario conservador de crecimiento de 20%, tienes 10.000 y se acaban de vender los primeros 50 millones de barriles que están valorados más o menos en unos 2.400 millones de dólares a los Estados Unidos. Es decir, que ya contamos con unos recursos excedentarios de 12.400 millones. Eso representa aproximadamente un 12.4%. ¿Ok? Y con ello, si la banca los Estados Unidos coloca y administra esos fondos dentro de un banco catarí, y hay 4 de los principales bancos privados de Venezuela, como son Banesco, el Banco Mercantil, el Banco Provincial y el Banco Nacional de Crédito, y la semana pasada se juntaron a esa lista Bancaribe, Banco Fondo Común, Banco Exterior y Banca Amiga. Es decir, que hay 8 bancos de 30 instituciones aproximadas que hay en el mercado que van a intervenir unos 300 millones de dólares por mes. ¿Okay? El flujo operativo de Venezuela requiere más o menos unos 500 millones de dólares, pero ya al volver a entrar la banca dentro del mercado formal de divisas, la presión sobre el tipo de cambio debe disminuir y la brecha cambiaria entre el mercado paralelo y el mercado oficial, como ustedes han visto recientemente, debe tender a converger. ¿Okay? Y luego, posterior a ello, se habla inclusive de la posibilidad de una unificación cambiaria. No estamos hablando necesariamente de caja de conversión, porque la caja de conversión, si bien es cierto que te paraliza la inflación, pues no la puedes utilizar, el Banco Central no puede utilizar el tipo de cambio como un fomentador de las exportaciones no tradicionales del país, mejorando los precios relativos de los productos venezolanos. Entonces hay quienes están a favor por el tema inflacionario y hay quienes están en desacuerdo por el tema de crecimiento o mejora de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Es decir, se prevé un escenario entonces a corto plazo en el cual se atenúen las presiones cambiarias, ¿verdad? Ahí entran más sectores en recuperación, el sector petrolero, el sector hidroeléctrico, el sector construcción, que siempre la construcción ha sido un indicador del bien o del mal que sufre la economía de un país, del dinamismo que tiene una economía de un país, ¿verdad? Y entonces el PIB, que pesa de manera directa 15% sobre el producto, cuando uno lo calcula en su derrame total aguas abajo, puede llegar a estar en términos de 25% del producto. Y si nos desplazamos 10 años y pensamos que hay una disciplina absoluta, ¿okay? Que hay un sistema de regularización en el cual el Banco Central no va a actuar como un atenuante de los desequilibrios fiscales, que es lo que ha venido pasando hasta ahorita, es decir, no va a acomodarse a través del endeudamiento a satisfacer de manera inorgánica, con emisión de dinero inorgánico, lo no recaudado por los tributos a través del fisco, es decir, porque los sectores en contracción, pues evidentemente hacen que los impuestos directos y los impuestos indirectos, como es el impuesto sobre la renta, los impuestos aduanales y el impuesto al valor agregado, que ya Venezuela lo tiene muy alto en comparación a las economías vecinas, en 16%, están totalmente recaudándose muy poco dinero para un gasto público que se montó para un petróleo que no debería haber bajado, como si no existieran los ciclos económicos de $100 por barril y para una producción de 3 millones,
que hoy en día es una tercera parte, y el precio de Venezuela hoy en día es $50. Aparte de eso, también tenemos que considerar que las reservas de 300.000 millones de barriles, que son las reservas probadas de petróleo de Venezuela, son casi todas en un sector de una densidad extra pesada. Es decir, en grados API, medida dicha densidad, estamos hablando de 16 grados API el petróleo que se produce en la faja petrolífera del Orinoco, que involucra a los estados Guárico, Anzoátegui, Bolívar y Monagas. Todo ese crudo que sale como una especie de plastilina, porque no tiene otro nombre, esa faja tiene que ir al complejo mejorador de José, que ya parece una productora, en vez de refinación, para ser una productora de coque. Cuando usted pasa por las autopistas y ve esas nubes de humo y montañas que parecen carbón, eso es coque. Eso implica mal mantenimiento del mejorador que se hizo para ello. Y también, si a eso le suma que Citgo tiene un problema con el bono PDVSA 2020 de 20.000 millones de dólares y que está sujeto a embargo, hay unos riesgos que se pueden empezar a corregir y salvar la industria de la soberanía petrolera venezolana, trayendo a los principales socios o a los principales personas que representan a las principales petroleras de los Estados Unidos, y que ya el presidente Trump lo ha reunido en la Casa Blanca, para tener empresas mixtas y alianzas estratégicas. Más eso, la nueva ley de hidrocarburos no busca la privatización del sector petrolero. Entonces, con todo ese potencial de recursos que se espera que entre al país, pues evidentemente debería entonces sanearse la situación de equilibrio fiscal y el Banco Central recuperar su autonomía. ¿Cuáles son los tres grandes objetivos de un Banco Central? Lograr la estabilización de la moneda, la estabilización del tipo de cambio y la mejora en la distribución del ingreso. Esos tres objetivos macro que tiene el Banco Central están actualmente totalmente distorsionados, porque el Banco Central actúa como una fuente emisora o un salvavidas del hueco fiscal, porque resulta que la recaudación tributaria es insuficiente y las transferencias que se hacen a través de los bonos, que supuestamente complementan ese salario mínimo, que lo que hacen es obviamente evitar pasivos laborales, el bono de guerra, el bono de la patria y todo eso, esos son regalías que forman un dinero que no ha sido producido en la actividad económica real del país. Entonces, cuando tú vienes a financiar, ¿verdad?, un gasto superfluo, un gasto suntuario, ese dinero entra en la economía a comprar productos que no se han producido. Evidentemente, ese desbalance hace que el Banco Central no sea más que un ente que obedece órdenes del Poder Ejecutivo y de las necesidades de requerimientos fiscales con fines demagógicos. Entonces, evidentemente, en ese modelo, la posibilidad de creación, o como lo dijo Milton Friedman en la Universidad de Chicago en 1972, la creación de la hiperinflación o el regreso de la hiperinflación, lo teníamos en puerta, y hoy en día abrimos este año con la buena noticia de que las perspectivas han cambiado por completo. ¿Cuánto puede durar el proceso? Normalmente, para llegar a los 6 millones de producción, se estiman 10 años, y una inversión que podría llegar hasta 500.000 millones de dólares, Pero lo que sí se prevé es que en la inmediatez entren aproximadamente 100.000 millones de dólares. Es decir, es como si tuvieras el PIB duplicado de la nación en un periodo extremadamente corto y te conviertas en 50%, por lo menos, en la economía que fuiste en el año 2012. Eso debe disminuir los niveles de pobreza, debe aumentar el consumo, debe volver a reactivarse el sistema financiero nacional, porque ya no necesitas tener tasas de encaje legal como está hoy en día en términos sobre 70%, sino tener niveles de encaje legal que permitan el regreso del crédito hipotecario, del crédito al consumo, para que de alguna manera las nuevas generaciones puedan tener acceso a la compra de sus activos y tener una casa propia, una casa digna, un carro
y cualquier tipo de cosas que conforman la vida normal de un profesional, más aún estando o teniendo Venezuela bajo su piso las riquezas más elevadas que cualquier país del mundo desearía tener. Yo soy una persona que soy optimista, creo que los empresarios han visto ese perfil, las primas de riesgo deben mejorar, el resultado de la balanza comercial dentro de la balanza de pago debe mejorar también, es decir, esa cuenta de errores y omisiones, que son cuentas de cuadres contables para tratar de maquillar cifras, que de paso tenemos 12 meses sin poderlas observar, debería mejorar. El hueco fiscal podría mejorar más o menos 2 puntos este año y bajar de unos 12 puntos porcentuales del PIB a 10, y luego paulatinamente, y en la medida que se exponencia el crecimiento, esas tasas de mejora y disminución de las finanzas públicas, del déficit de las finanzas públicas, deben irse corrigiendo. También el Banco Central retomar su autonomía y crear N cantidad de fuentes de empleo, y aparte de eso volver las regiones a tener un crecimiento natural. Se espera que el oriente del país, las refinerías de Amuay, que en su momento producía 1 millón, Amuay y Cardón llegaron a producir 1.200.000 barriles de gasolina. Debemos recordar que para producir un barril de gasolina, se necesitan 2.5 barriles de petróleo. Es decir, que el sector refinador, la petroquímica, también debe volver a lo que fue Pequibén en su debido momento. Debería restablecerse el sistema eléctrico, debería restablecerse la construcción, y deberíamos estar en presencia de unos 10 años con esa fuente de inversiones, de un tipo de cambio unificado, de una disminución de niveles de pobreza a niveles satisfactorios, de unos servicios públicos que funcionen, de un nivel educativo. Yo, como profesor de la Universidad Católica, que fui en mi debido momento, siempre me preguntaban en el primer día de clase: profesor, yo estoy estudiando esto por tal motivo. Yo preguntaba eso. Y dentro de mis últimas horas de clase me preguntaban: profesor, ¿y para qué estudio yo eso? Es la pregunta más triste que un profesional puede recibir, y tratar de motivar sin esperanza, sin modelo que respalde eso. Esa pregunta se convertía en una situación compleja también hasta para los docentes. Pero todo eso muestra puntos de inflexión, puntos de cambio, y seamos positivos en que nuestras primas de riesgo y que nuestras leyes y nuestros poderes van a gozar de la autonomía suficiente para que Venezuela se convierta en un país que, apalancada en el sector primario de la economía, en la producción de petróleo, al fin se cumpla lo que dijo el doctor Uslar en los años 30 de sembrar el petróleo. Nos tardamos quizás 100 años en hacerle caso al doctor, y el doctor siempre tuvo la razón cuando decía esas sabias palabras. Pero bueno, los países rentistas normalmente pasan por ese tipo de anomalías y distorsiones que yo creo que ya se forman, que se han convertido en lecciones aprendidas para la población. Y yo soy, pues, de alguna manera les agradezco su tiempo por haberme permitido expresar algunas opiniones, expresar algunas cifras, y sobre todo los por qué y en dónde deben venir las mayores correcciones de la serie de distorsiones que actualmente presenta el país. Muchas gracias, José, por la invitación, y esperamos tener una segunda entrevista para hablar también de otros temas ya de manera más específica. Por supuesto, profesor Luis Sánchez. Bueno, así como ya ustedes escucharon, se despide para ustedes Luis Sánchez, economista de la Católica Andrés Bello. Gracias.